también, por supuesto, a nuestro ponente y a la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro ponente, quien ya está con nosotros, el ingeniero Junior Gonzalo Chalco Sánchez, para iniciar con este curso. Adelante, por favor, bienvenido. Buenas tardes, estimados participantes. No sé si se me escucha, estimada Zaida. Sí, le escuchamos. Ok, bueno, en esta oportunidad, continuando el tema de el curso de albañilería, vamos a tocar el tema de prevención de riesgos laborales. Bueno, quisiera que me confirmen si se logra apreciar las diapositivas. Sí, los podemos ver. Ok. Bueno, para empezar a hablar sobre la prevención de riesgos laborales en albañilería, es necesario hablar sobre lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la ley número 29783. Esta ley fue promulgada el 22 de agosto del 2011 en nuestro país y está basada bajo un reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012. ¿Sí? Esta ley también tiene sus variantes, ¿no? Y ha sido modificada en el año 2014 por la Ley 3022. También se ha promulgado en el año 2014, en agosto, el Decreto Supremo número 06 del 2014, que es el reglamento que modifica al reglamento interno, al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Decreto Supremo 005. Bueno, el objetivo de esta ley, de la Ley 29783, básicamente es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con la instancia de tres actores fundamentales: los empleadores, el Estado y los trabajadores. Los empleadores son todos aquellas personas jurídicas que contratan a todo su personal y fiscalizan y tienen una misión, que es la prevención, ¿sí? Prevención en el área de seguridad. Tienen que fomentar la prevención en todo su trabajo, ¿sí? El Estado, por su parte, fiscaliza y supervisa la tarea de los empleadores. Y los trabajadores, que son aquellos obreros, en nuestro caso de las obras, y todo el personal técnico, tienen la misión de participar bajo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es importante mencionar que está compuesta por unos 7 capítulos. Y hay un capítulo adicional, que es un capítulo introductorio, en el cual se toca el tema de la prevención, donde está compuesta con 9 principios. La ley tiene 9 principios y el primer principio y el más importante de ellos es la prevención. Justamente acá podemos ver que el principio de la prevención indica que el empleador garantiza las condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, recordemos que desde años atrás, digamos que si una obra o diferentes entidades públicas, privadas, ejecutaban obras donde el tema fundamental era la construcción, antes del 2010 no existía una ley de seguridad y salud en el trabajo. Se podía decir que solamente existían normas de trabajo. Pero si pasaban accidentes, los accidentes eran tomados comúnmente. Simplemente se decía que los accidentes sucedían y nada más. Desde el 2011, que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue promulgada, fue publicada, decimos que los accidentes deben de ser investigados. Y el fin fundamental es evitar que sucedan estos accidentes e incidentes en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Seguidamente, podemos apreciar la norma de seguridad para trabajos de albañilería, ¿no? Bueno,
La norma de seguridad, como les decía, la ley de seguridad y salud en el trabajo es para todos los aspectos, para todos los campos de acción y para todas las áreas donde donde se producen bienes y servicios. Es por eso que la ley de seguridad y salud en el trabajo también cuenta con distintas normativas, ya que una ley de seguridad y salud en el trabajo es distinta a un sector de industria, a un sector de electricidad, a un sector de pesca, transportes y la construcción. El tema de nuestra participación en esta semana es la albañilería. Entonces, la albañilería netamente pertenece al rubro de la construcción. Y cuando hablamos de la construcción, tenemos que hablar sobre la norma técnica de edificación, la G050, que es seguridad durante la construcción. Esta norma básicamente nos establece todos los criterios y requisitos que debemos de tener en cuenta para prevenir accidentes y riesgos en la actividad de construcción, ¿sí? También se complementa con el Decreto Supremo 005 del 2012, su modificatoria correspondiente, el Decreto Supremo 006 del 2014, la norma básica de ergonomía, que es el reglamento, la resolución ministerial 375 del 2008, los protocolos del MINSA, donde establecieron los exámenes médicos ocupacionales en la resolución ministerial 312-2011 y su modificatoria correspondiente, la resolución ministerial 571-2014 del MINSA, ¿no? Entonces, tenemos que entender que si nosotros hablamos de prevención de riesgos laborales en el país y nos enfocamos solamente en lo que es trabajos de albañilería, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir la norma técnica de edificación, la G050, ¿sí? Esta norma comprende, nos da los requisitos y los requisitos mínimos que debe cumplir todo empleador para que se ejecuten las actividades correspondientes y se minimicen los riesgos en los trabajos. Seguidamente, como les decía, la norma técnica de edificación, la G050, llamada seguridad durante la construcción, ha sido aceptada, aprobada y promulgada también por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿sí? Entonces, como toda norma técnica, tiene un objetivo, un objeto. Su objetivo es establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. Como les decía anteriormente, antes de que exista la ley de seguridad y salud en el trabajo, los accidentes eran tomados de una manera común. Hoy en día, los accidentes deben de ser investigados y reportados a las instancias que corresponden, ¿sí? Como la SUNAFIL. Recordemos que la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se encarga de indagar y reportar todos los accidentes e incidentes que puedan suceder en todas las empresas, ¿sí? Entonces, el objetivo de la norma técnica es dar los lineamientos técnicos básicos y necesarios para que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes y no se prevengan tampoco enfermedades ocupacionales. Es importante también mencionar que los accidentes y las enfermedades ocupacionales tienen una diferencia muy, muy particular. Los accidentes se dan a corto plazo, es decir, se dan en un instante y las causas se ven a corto plazo. Mientras que una enfermedad ocupacional, la consecuencia, el daño, se ve a largo plazo, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener eso en cuenta. Bueno, continuando, tenemos que hablar del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, como les decía, en el artículo 17 nos dice que todo empleador debe implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es aquel conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad empresarial, con el fin de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores. Recordemos que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como nos dice la ley,
es aquel conjunto de elementos interrelacionados que está a cargo del empleador. En este caso, como les decía, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un ámbito de aplicación tanto para el sector público, el sector privado y para los trabajadores por cuenta propia. Entonces, cuando mencionamos el sector público y el sector privado, decimos que estos empleadores están en la obligación de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero su sistema tiene que estar conformado por una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Esta política tiene que tener objetivos de seguridad y salud que deben de ser cumplidos. Es por eso que esta política también debe estar expuesta en un lugar visible en todo lugar de trabajo y debe ser debidamente firmado y aprobado por el representante máximo de la empresa. En este caso, si nosotros tuviésemos una política de seguridad como venimos ejecutando en nuestra obra, esta política está aprobada por nuestro residente de obra, ¿sí? Bueno, también es importante mencionar que más allá de la política se deben de cumplir otra serie de aspectos que nos lleva y que exige un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como puede ser un comité de seguridad y salud en el trabajo, o simplemente un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo se necesita un comité? Se necesita un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando la empresa cuenta con 20 o más trabajadores. Si cuenta con menos trabajadores, bastaría solamente con tener a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, es importante mencionar también que, de acuerdo a la política y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben de tomar las acciones necesarias con el fin de que se alcancen los objetivos, ¿no? Uno, en la política, fija sus objetivos de seguridad y salud en el trabajo y simplemente se relaciona todas las actividades que está haciendo para alcanzar los objetivos que se han propuesto. El fin de todo ello es tomar conciencia tanto a los empleadores como a los trabajadores para que se empiece a trabajar hoy en día con más seguridad, ¿sí? Esta es la parte introductoria prácticamente de lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Cuando hablemos de prevención de riesgos laborales, más que todo en la albañilería y en los diferentes aspectos de lo que es una construcción civil, diferentes tareas, actividades que se ejecutan, es necesario tener en cuenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la norma técnica que tenemos que cumplir. En este caso, la norma técnica G050, seguridad durante la construcción. Bueno, ahora vamos a continuar después de haber dado una parte introductoria con lo que es la Ley de Seguridad y la norma técnica. Vamos a continuar sobre lo que es la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y medidas de control en el sector de albañilería, ¿sí? Para eso necesitamos nosotros saber qué es un peligro, en qué consiste la identificación de peligros, qué es un riesgo y cuál es la evaluación de los riesgos. Seguidamente después hablaremos sobre las medidas de prevención. Peligro. Bueno, primeramente para hacer una diferencia de peligro y riesgo, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Ambas palabras se asemejan mucho, dan a entender una misma idea porque se habla de una lesión o un daño, pero es importante hacer la diferencia adecuada entre estas dos palabras, ¿sí? Un peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño y el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Por ejemplo, acá en la diapositiva podemos ver, y puse esta imagen para que quede un poquito más, se aprecia mucho más la diferencia entre estos dos conceptos, de que digamos, un tiburón en el mar puede ser un peligro, pero si nosotros nadamos en ese mar donde hay un tiburón, ya es un riesgo. Básicamente, el riesgo se da porque la probabilidad de que el peligro se materialice, se dé a conocer, y también cuando nosotros nos exponemos, ¿sí? Veamos ahora la parte de los conceptos. Peligro. Peligro es aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Sí? Eso es la definición de peligro. Y como peligro, nosotros tenemos diferentes tipos de peligros. Tenemos peligros físicos, químicos, biológicos, psicolaborales, ergonómicos, mecánicos y demás.
Cuando hablamos de peligros físicos, nos referimos a aquellos peligros como la temperatura fría o la temperatura con demasiado calor, extremos de temperatura. También podemos hablar sobre la iluminación, la ventilación, también sobre el sonido. Cuando hay demasiado sonido, se le conoce a lo que es ruido, es una sensación desagradable. Esos serían ejemplos de peligros físicos, ¿sí? Ejemplos de peligros químicos. Los peligros químicos vienen a ser todos aquellos como los gases, los vapores, los polvos, ¿sí? Aquella inhalación de aquellas sustancias que pueden ser peligrosas y tóxicas. Todo ello viene a ser ejemplos de peligros químicos. Seguidamente tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos son aquellos como podrían ser las plantas, los animales, los virus, los hongos, todos aquellos que tienen de alguna u otra manera alguna especie de vida, algún síntoma de vida. Luego tenemos los peligros psicolaborales. Los peligros psicolaborales, por ejemplo, pueden ser aquellos que afectan en el ámbito de trabajo, pero afectan a la mente del ser humano, como pueden ser el estrés, la tensión laboral, la preocupación. Y por último tenemos un ejemplo de los peligros ergonómicos. Los peligros ergonómicos son aquellos que básicamente interfieren o dañan y generan daños o lesiones en el cuerpo humano de una persona. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a una persona que está usando un rotomartillo. Si esta persona utiliza el rotomartillo constantemente, se genera ya un peligro ergonómico, porque primero está haciendo un movimiento totalmente repetitivo, ¿sí? Seguidamente, las posturas son inadecuadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de peligros ergonómicos, referimos a todas aquellas posturas sobre esfuerzos que afectan y que generan distensión muscular, contracturas y también dañan a las personas, ¿sí? Entonces, todo ello vienen a ser los peligros. Nosotros hablamos de peligros porque tenemos que tener un único fin, identificar los peligros. En la obra que venimos ejecutando, nosotros tenemos esta política, esta perspectiva, y que debe ser compartida con nuestros obreros y trabajadores en general. Identificar los peligros. Identificar los peligros simplemente es el proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sabemos que existe un peligro, esa sería ya la identificación de peligros. Definirlo y reconocer que hay un peligro para saber cuáles son sus características. ¿Y para qué identificamos los peligros? Para evaluar los riesgos, ¿sí? En albañilería, en los trabajos de albañilería, nosotros tenemos peligros netamente del sector constructivo. Por ejemplo, algunos peligros que tenemos son los trabajos en altura. Como bien decían en las sesiones anteriores, nosotros por norma técnica no podemos construir en una sola jornada de trabajo más de 1,20 m de altura, ¿sí? Un muro más de 1,20 m. Entonces, usualmente cuando hacemos trabajos en altura y trabajos de albañilería, necesitamos construir un poco más, como quien dice. Entonces, va a llegar un momento en el cual vamos a tener que hacer trabajos en altura. Los trabajos en altura son un peligro. Y un trabajo en altura se considera cuando es más allá de 1,80 m. Sin embargo, también se puede decir que trabajo en altura es aquel en el cual, sin importar la distancia del suelo o sin importar la distancia de la altura, la medida de la altura, si alrededor del trabajo que estamos haciendo existen peligros eléctricos, existen objetos punzocortantes o sustancias tóxicas y peligrosas, también son considerados peligros en altura o trabajos en altura, ¿sí? También en este sector de albañilería también tenemos un peligro muy usual, muy común, que es la manipulación de objetos pesados, la manipulación de cargas. Como bien sabemos, usualmente se usan los cementos, se usa el hormigón para generar y preparar el concreto. Entonces, sabemos que estos tienen un peso ya definido, ¿sí? Entonces, no podemos manipular tampoco estos objetos de una manera inadecuada.
siempre es necesario manipularlos bien para evitar lesiones, ¿sí? También otro tipo de peligros en estos trabajos, a ver un momento, son la manipulación de herramientas punzocortantes. Cuando hacemos trabajos de albañilería, netamente necesitamos aquellos objetos o herramientas como son los clavos, martillo, alambres, ¿sí? Entonces, estos objetos, herramientas, nos pueden generar lesiones, ¿sí? Prácticamente rasmillones, cortes y demás lesiones en nuestra piel. Seguidamente también tenemos el contacto con las sustancias químicas peligrosas. Como les decía, para el trabajo de albañilería es necesario generar el concreto, pero también al generar el concreto necesitamos el uso del cemento y el hormigón y también de los ladrillos. Estas son sustancias químicas peligrosas que nosotros no podemos manipularlas así por así, sin ningún equipo de protección personal. Usualmente siempre necesitamos tener una protección para las manos, para los ojos y para nuestra nariz, ¿no? Para evitar que, en este caso, un peligro químico como el polvo ingrese a nuestro organismo y nos genere lesiones o daños interiores. También en algunos trabajos, también es necesario que siempre se va a ver o va a existir la posibilidad de que haya contactos eléctricos, ¿sí? Cuando hay contactos eléctricos, simplemente hay que tener la precaución de saber si nosotros podemos dominar o sabemos del tema de la electricidad. Si nosotros no tenemos ese conocimiento previo, no podríamos trabajar con no podríamos desarrollar nuestras actividades comúnmente. Siempre tenemos que tener una noción previa, ¿sí? Un peligro más es el ruido. Usualmente cuando generamos la producción de concreto, usamos la mezcladora, ¿sí? Y la mezcladora es una maquinaria que genera un sonido desagradable. Y cuando ese sonido desagradable se excede y tiene más de 38 decibeles, se genera y se convierte en lo que es ruido, una sensación desagradable, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de peligros que tenemos en la actividad de albañilería, ¿sí? Luego, como les decía, nosotros identificamos los peligros para evaluar los riesgos. Anteriormente les dije que no era lo mismo un peligro que un riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente, ¿sí? Entonces, como dice acá el concepto, no solamente con que se genere una lesión a la persona es un peligro y un riesgo, sino también si hay daños a equipos, maquinarias e inclusive al ambiente, ya también se habla de peligro y riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros identificamos peligros y de ahí ya sabemos que hay riesgos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en todas nuestras actividades es evaluar los riesgos, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos estos riesgos? Simplemente, como dice el concepto, es el proceso que se hace posteriormente a la identificación de los peligros y permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos exponernos a estos peligros y estos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver a un trabajador que está encima de un andamio, como quien dice, improvisado, pero el trabajador no tiene un arnés y no tiene un sistema de detención contra caídas. Básicamente, este es un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no se está evaluando los riesgos. Acá no están valorando el nivel, el grado y la gravedad de este riesgo, que es un trabajo en altura, lo que podría ocasionar una caída a desnivel, que podría ser una fractura, hasta inclusive la muerte, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que siempre identificar peligros y evaluar los riesgos de estos mismos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué para qué identificamos los peligros y evaluamos los riesgos? Simplemente para tomar medidas de control, ¿sí? Entonces, acá tenemos en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de los riesgos de albañilería, ¿sí? Como les decía, hay caídas a desnivel del personal. Cuando una persona hace trabajos en altura, el riesgo principal son las caídas, ¿sí? Estas caídas
pueden ocasionar lesiones y daños, como les decía, luxaciones, esguinces, fracturas o inclusive la muerte. También tenemos otro riesgo, pueden ser las caídas de materiales empleados en los trabajos. Si suponemos que estamos levantando un muro a más de 2,5 metros, siempre vamos a tener que trasladar materiales a esa altura, como el material del concreto o los ladrillos o las herramientas que utilizamos. Entonces, en cualquier momento uno de estos materiales se nos puede caer, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo también. Luego también otro tipo de riesgo son los golpes contra los objetos. En el sector de construcción es muy común que se aprecie también los golpes contra objetos como son las barandas o como son inclusive los propios muros. Para ello siempre es necesario llevar y utilizar nuestros EPPs. Los EPPs son los equipos de protección personal, los cuales nos van a ayudar a protegernos de estos peligros y evitar que las lesiones se den a conocer o sean máximas, ¿sí? También tenemos otro riesgo, pueden ser los cortes, como les decía, cortes, rasmillones, por manejo de objetos y herramientas punzocortantes, ¿sí? Si nosotros no manejamos estas herramientas con la debida protección, ya sea con una ropa de trabajo, con mangas largas o con guantes, estaremos bajo la certeza de que podemos dañarnos y lesionarnos, ¿sí? Otro riesgo muy común en albañilería es la dermatitis. La dermatitis, como bien sabemos, es aquel daño que se genera en la piel. Es un daño que se genera en la piel que empieza básicamente porque la piel se compone de color rojiza, inclusive nos da comezón, y se da básicamente porque tenemos contacto directo con el cemento sin protección alguna, ¿sí? También es necesario mencionar que otro riesgo son las partículas en los ojos. Usualmente, cuando nosotros abrimos una bolsa de cemento, siempre se genera o siempre se da a conocer el polvo, ¿no? Cuando abrimos una bolsa de cemento. Entonces, existen diminutas partículas que son impregnadas en nuestro rostro y hay algunas que son inclusive que ingresan a nuestros ojos. Y ahí viene un ejemplo de lo que es una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional, por ejemplo, podría ser la conjuntivitis, el ingreso de polvo constante en los ojos. Pero esa enfermedad ocupacional se da después de tiempo, no se da al instante. También tenemos los sobreesfuerzos, los aplastamientos y las electrocuciones. Obviamente sobreesfuerzos cuando manipulamos mal o manipulamos inadecuadamente aquellos materiales que tienen un peso considerable, como es la bolsa de cemento o como son los morteros que utilizan los albañiles, ¿sí? Aplastamientos, bueno, se pueden dar aplastamientos si nuestros muros también no han sido construidos como deberían de ser. En cualquier momento un muro se puede venir abajo y siempre tenemos que tener en cuenta eso. Ahora también en trabajos de albañilería podemos mencionar que también se pueden dar en excavaciones o zanjas, más que todo en excavaciones. Y si estas excavaciones no se hacen actividades de entibado o la tarea de entibado, que es apuntalar para evitar el aplastamiento, simplemente se pueden dar estos riesgos. Por último, como les mencionaba, es la inhalación del polvo. Usualmente esto también se da cuando trabajamos con el cemento. Si nosotros abrimos el cemento y no tenemos la protección adecuada para nuestras vías respiratorias, somos muy propensos a inhalar ese polvo. Y ese polvo nos genera lesión interna en los pulmones, ¿sí? Bueno, seguidamente, después, como les decía anteriormente, nosotros tenemos que identificar peligros, evaluar los riesgos y tomar medidas preventivas, tomar medidas de control, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras medidas de prevención o qué son las medidas de prevención? Las medidas de prevención son aquellas acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños, ¿sí? Las medidas de prevención, como bien dice acá el concepto, son acciones que todo empleador debe de tomar, ¿sí? Debe de adoptar. El único fin de estas acciones es evitar lesiones, accidentes e incidentes,
Cuando yo hablo de lesiones, de accidentes e incidentes, es necesario también hacer una pausa para tener bien claro qué es un accidente y qué es un incidente, ¿sí? Un accidente es aquel suceso repentino que se da y que genera una lesión en el trabajador con descanso a más de un día, ¿sí? Mientras que un incidente es aquel suceso que puede haber generado un daño en el trabajador o una lesión, pero que esta lesión o daño se puede atender o se puede cubrir con una atención de primeros auxilios. Esa es la diferencia básica entre un accidente y un incidente. Un accidente se divide también en un accidente mortal, cuando el trabajador o el lesionado muere a causa de la lesión muere. También tenemos un accidente incapacitante, cuando la lesión genera una incapacidad temporal o permanente en el trabajador. Digamos, si un trabajador se cae de una altura de más de 2,5 metros y se fractura el pie, obviamente ya no va a poder mover el pie en un tiempo prolongado, en un tiempo estimado, ¿sí? Ahora, si por algún motivo pierde la vista, obviamente ya este sería un daño permanente. Entonces, ese sería un ejemplo de accidente temporal y un accidente permanente. Luego también tenemos los accidentes leves. Los accidentes leves son aquellos que también se pueden cubrir con primeros auxilios, pero que simplemente generan un descanso en el trabajador de un día, ¿sí? Previa evaluación médica. Y bueno, entonces, como les decía, es necesario que nosotros, en todas las obras, en nuestras actividades de albañilería, tengamos presente que tenemos que identificar los peligros, ¿sí? Evaluar los riesgos de estos peligros y tomar acciones. Y tomar acciones es tomar medidas de prevención, ¿sí? Acá en la imagen también podemos ver que esto se hace no solamente por parte de los trabajadores. Usualmente los trabajadores siempre están enfocados en su actividad, en su tarea. Y los que tienen que apoyar con la identificación de peligros es la parte técnica, ¿no? En este caso, los ingenieros, supervisores y demás participantes de la obra. Bueno, como les decía, las medidas de control básicamente deben de ser aplicadas según norma internacional a esta pirámide que vemos en la diapositiva, ¿sí? La jerarquía de control de riesgos. Lo que tenemos que hacer es aplicar, como acá se aprecia en la imagen, desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿sí? Es mucho más efectivo si nosotros empezamos a aplicar la jerarquía de controles desde esta parte, desde la eliminación hasta el EPP, ¿sí? Entonces, la jerarquía o las medidas de control son 5, ¿sí? Primero es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y últimos son los EPPs. Entonces, cuando nosotros hablamos de eliminación, estamos diciendo o estamos buscando eliminar el peligro. Si nosotros, digamos, tenemos que generar o preparar el concreto, si pudiésemos encontrar una sustancia que no sea tan dañina como el cemento, estaríamos en este caso sustituyendo, aplicando la segunda acción, que es sustitución. Es casi imposible, bueno, no imposible, pero es muy poco común que se haga la primera medida de control, la eliminación. Usualmente no se pueden eliminar sustancias peligrosas químicas que son usadas hoy en día en el sector de construcción, ¿sí? Entonces, primero, si no se puede eliminar, pasamos a sustituir. Y si tampoco podemos eliminar o sustituir, tenemos que seguir con la tercera medida de control. Como les decía, la tercera medida de control es los controles de ingeniería. ¿En qué consisten los controles de ingeniería? Como acá podemos ver en la diapositiva, consiste en aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. Prácticamente se refiere a la separación o el rediseño. En estos casos de controles de ingeniería, hablamos mucho sobre lo que son los EPCs. ¿Qué son los EPCs? Los EPCs son los equipos de protección colectiva, como podrían ser aquellos equipos que, como bien su nombre dice, protegen colectivamente, ayudan a que personal no autorizado ingrese a una obra, como podrían ser las cintas, las mallas de seguridad, todo ello, ¿sí?
Entonces, todo ello, y también si nosotros vemos una manera de trabajo con una ayuda mecánica o de última generación, como quien podría decir, y evitamos que los peligros que existen en el área de trabajo sean los mismos, vamos a continuar aplicando los controles de ingeniería. Seguidamente tenemos los controles administrativos, que son los de administración. Estos controles administrativos, como acá bien dice, son establecer políticas, procedimientos, prácticas de trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo. ¿Ok? Si nosotros establecemos políticas, como bien le decía a un inicio, el empleador debe tener su política de seguridad, debe tener su comité de seguridad y salud en el trabajo. Así también debe tener procedimientos escritos de trabajo seguro. ¿Sí? También pueden ser algunos ejemplos de controles administrativos, las charlas de seguridad que se dan al inicio de la jornada, las capacitaciones del personal, el llenado de ATS. El llenado de ATS o el ATS es un formato, como bien su nombre dice, ATS, análisis de trabajo seguro. Es un formato que todos los trabajadores lo llenan antes de su jornada y que debe ser aprobado y debe ser firmado tanto por el maestro de obra, el ingeniero de seguridad de la obra y el supervisor de la obra y con el residente de la obra, ¿sí? Es como una autorización para que los trabajadores hagan sus actividades. Luego, y por última jerarquía o medida de control en la jerarquía, tenemos los EPPs. Los EPPs o los EPI, que son equipos de protección personal o equipos de protección individual, son aquellos que proporciona el empleador a los trabajadores y lo hace con el fin de proteger a las personas contra los peligros. Decimos que estos EPPs son la última escala de la jerarquía de controles porque son menos efectivos. Es importante mencionar que los EPPs, como pueden ser el casco, los lentes de seguridad, los guantes, la ropa de trabajo, zapatos de seguridad y demás elementos de protección, usualmente se consideran como están en la última posición de la jerarquía de controles porque estos EPPs no son perfectos, pueden presentar defectos. Usualmente cuando nosotros compramos o cuando alguien va y compra un EPP, lo que debemos de pedir siempre es la certificación, y la certificación nos implica o dice que este EPP tiene que ser puesto a prueba, ¿sí? O tienen que demostrarnos que ha sido puesto a prueba, ¿sí? Entonces, por eso es que se dicen que los EPPs son los menos efectivos, ¿sí? Es más, significa que si nosotros, si estamos en una obra y trabajamos y usamos el casco, no significa que no nos vaya a caer nada encima de la cabeza. Al contrario, el EPP, el casco, nos va a ayudar a que la lesión, a que ese incidente de que caiga algo en la cabeza, la lesión sea lo menos impactante que sería no usar casco. Entonces, por eso es que se dice que los EPPs son la última barrera o la última medida de control, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos algunos ejemplos de las medidas de control que utilizamos en nuestra obra que venimos ejecutando en la comunidad de Consabamba. Básicamente, como les decía, tenemos nosotros controles de ingeniería. Controles de ingeniería como las mallas, los conos, las cintas de seguridad, con el fin de aislar el peligro a personas no autorizadas o personas que desconocen, ¿sí? Luego también tenemos controles administrativos. Los controles administrativos son aquellas charlas de seguridad que damos a un inicio de la jornada, el llenado de ATS, las capacitaciones que se dan mensualmente a los trabajadores. Es importante también acá añadir que según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, mínimamente se tienen que dar 4 capacitaciones de seguridad en temas de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores al año, ¿sí? Y por último también tenemos los EPPs o los EPIs, ¿no? Que son los equipos de protección personal o equipos de protección individual. Más adelante vamos a tocar a profundidad y con un poco de detalle cuáles son los EPPs básicos y los EPPs necesarios que nosotros necesitamos cuando hacemos la actividad de albañiles, ¿sí? La albañilería. Bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que son los equipos de protección colectiva en albañilería. Como bien les decía, las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en señalización, redes de seguridad,
barandas perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y vertical. Acá, por ejemplo, podemos ver en las imágenes que la señalización, las redes de seguridad, resguardos, ventilación, barandillas, vísceras, hasta los interruptores diferenciales son equipos de protección colectiva, ¿sí? Por ejemplo, el interruptor diferencial es un equipo de protección colectiva porque nos permite desconectar o aislar la electricidad, que sería un peligro cuando nosotros hagamos un trabajo de albañilería en una instalación que ya tiene las instalaciones eléctricas ya establecidas. Luego también cuando se realizan actividades simultáneas en diferente nivel, deben instalarse mallas que protejan a los trabajadores del nivel inferior de la caída de objetos. Esto usualmente se da cuando hay obras de construcción en las cuales tenemos más de 2, 3 pisos. Usualmente siempre vamos a tener a una cuadrilla o un grupo de trabajadores que están en el quinto, sexto piso ejecutando sus actividades. Y puede llegar a pasar de que caigan sus materiales, parte de sus materiales, escombro o hasta sus herramientas al primer piso. Entonces, para evitar que se generen daños o lesiones, debemos instalar estas mallas de seguridad, ¿no? Para que protejan a los trabajadores que se encuentran en los niveles inferiores. Las protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por el personal competente. Es necesario que siempre haya una supervisión de un ingeniero de seguridad, un prevencionista, que sepa cómo instalar o manejar estos equipos de protección colectiva, ¿sí? Para que dé su opinión y su visto bueno cuando esta haya sido instalada. También tienen que ser verificadas, bueno, según la norma técnica, por un profesional colegiado. Eso es lo que nos dice la norma técnica G050, antes de ser puestas en servicio. Acá al costado podemos apreciar una foto de nuestra obra, en la cual también nosotros básicamente utilizamos equipos de protección colectiva respecto a aislar, ¿no? Aislar a personas ajenas, terceros o visitantes extraños al área de trabajo de uno de nuestros albañiles, ¿no? Bueno. Otro ejemplo también de los equipos de protección colectiva es el uso de los andamios. Como bien decía, en el trabajo de albañilería, nosotros usualmente nos enfocamos en levantar los muros, pero los muros no todos tienen menos de 1,5 metros, 1,20 metros para abajo. Hay muros que tienen o alcanzan 1,80 metros, 1,70 metros o hasta 2 metros, ¿no? Entonces, como ya les dije, un trabajo en altura es aquel que se da con 1,80 metros. Entonces, básicamente necesitamos el uso de los andamios, ¿sí? El uso de los andamios es importante y está establecido en la norma técnica de edificación, la G050. Nos dice que los andamios deben de ser instalados y aprobados bajo una serie de requisitos mínimos, ¿sí? Es por eso que acá he mencionado algunos aspectos básicos que debemos de tener en cuenta con el fin de cumplir esta norma técnica, ¿sí? Como bien dice, para proceder a la construcción de un andamio o plataforma de trabajo, se debe de transportar todos los elementos de construcción que se necesitan, como por ejemplo las crucetas, las diagonales, las barandas, las escaleras, los marcos, los pernos, tablones, plataformas, tacos y hasta inclusive la señalización adecuada, ¿sí? Todo ello se debe hacer con la debida autorización y cuidado. Nosotros debemos de trasladar todo lo que necesitamos para levantar o construir el andamio a la zona adecuada, a la zona de trabajo, con la autorización adecuada de nuestro supervisor de seguridad y de nuestro ingeniero residente. También es necesario mencionar que el piso donde vamos a colocar el andamio o la plataforma, este piso debe estar nivelado, debe ser firme. Un andamio nos da muy poca seguridad y no debe de ser colocado sobre superficies donde sea fango, donde inclusive sea césped, grava o superficies irregulares, ¿sí? Los andamios no podemos colocarlos en aquellas superficies porque no nos dan la certeza o la seguridad de que no se van a mover. Y lo que nosotros buscamos al
al construir un andamio es que éste sea firme, que sea rígido, que no se mueva, para evitar que el personal que trabaje sobre esta plataforma no se caiga, ¿sí? Cualquier elemento de un andamio o plataforma de trabajo que haya sido dañado por cualquier motivo debe ser inmediatamente reemplazado. Es decir, si nosotros compramos un andamio y una de sus crucetas o sus diagonales o las barandas ha sido dañadas, estas deben de ser reemplazadas al instante. No podemos trabajar bajo andamios o con andamios que generen inestabilidad o que les falte una de sus piezas que pueden ser fundamentales, ¿sí? Ahora, nosotros, si yo, digamos, o nuestra obra compra andamios de un proveedor X o de una marca X y nosotros buscamos el reemplazo de una marca Y, no podemos sustituirlos. ¿Por qué? Porque todas las marcas tienen una adecuada producción o fabricación del andamio. Entonces no podemos combinar básicamente el reemplazo de una marca con otra marca de un andamio, ¿sí? Estos deben de ser sustituidos por su propia marca, ¿sí? Eso es lo que nos dice la norma técnica G050 y es necesario tenerlo en cuenta porque muchas veces en las obras artesanales, obras o actividades que hacemos o actividades que demandan el uso de andamios, a veces nosotros instalamos andamios artesanales o, como quien dice, provisionales, los cuales no van a ser, no nos dan la certeza y la seguridad de que ese andamio no se vaya a caer, no se vaya a mover. Entonces, lo que más generan es una inestabilidad y es un riesgo totalmente latente a que un trabajador y una persona que esté sobre ese andamio se pueda caer o se pueda accidentar, ¿sí? También es necesario mencionar que la máxima longitud permitida para un tablón debe ser determinada a esta tabla que vemos acá a continuación, ¿no? Esto es lo que nos dice la norma técnica G050. Nosotros en los andamios, usualmente el andamio es de los fierros y siempre vamos a utilizar superficies como las tablas de madera o los tablones. Entonces, si nosotros sobre el andamio vamos a trabajar con un peso de 35 kilogramos, necesitamos que la longitud, es decir, de la tabla que vamos a utilizar en el andamio, mínimamente sea de 3 metros, ¿sí? Si el peso que vamos a utilizar en el andamio es de 70 kilogramos, la longitud de esta tabla debe ser de 2.5, ¿sí? Si el peso llega a ser un promedio entre 70 a 100 kilos, la longitud de la tabla tiene que ser 1,80 m. Y si el peso ya excede más de los 100 kilogramos, como puede ser a un aproximado de 140 kilogramos, una longitud de la tabla debería ser de 1 metro. Esto es importante mencionar y como ustedes acá se pueden dar cuenta, el peso que vamos a utilizar sobre el andamio con la longitud de la tabla es inversamente proporcional. A más peso, nosotros vamos a necesitar una tabla un poco más corta. ¿Para qué? Para que nos dé mucha más consistencia y no se pueda romper en dos o no se pueda partir en dos, ¿sí? También es necesario mencionar que el tablón del andamio, que el tablón que vamos a colocar en el andamio, debe sobrepasar su apoyo entre 15 y 30 centímetros. Supongamos que el andamio, el fierro del andamio está acá y el tablón no puede estar al nivel o al ras de donde está el andamio, sino tiene que sobresalir el tablón para que no se mueva, no se caiga. Entonces, este espacio debe ser mínimamente entre 15 y 30 centímetros, es lo que nos dice la norma técnica G050, ¿sí? También podemos decir que las plataformas de los andamios tendrán pasamanos a una altura mínimamente de 1,05 m, ¿sí? Firmemente sujetos. Es importante que los andamios tengan pasamanos a esta altura para evitar que personas que en algún momento, trabajadores que en algún momento se puedan flexionar o agachar para recoger sus herramientas, puedan deslizarse o caer a menos de esa altura, ¿sí? Los andamios deben ser, como bien dice, atados a estructuras estables o estabilizados con soportes.
arreostres, lo que hoy en día conocemos, cuando tengan una altura mayor de 3 veces la dimensión más corta de su base, ¿sí? Esto es muy importante también. Si nosotros establecemos un andamio con una altura mayor de 3 veces la parte mínima de la base, estos andamios deben estar sujetos sí o sí a puntos fijos, ¿sí? A puntos soportes, estrobos. Eso es lo que nos dice la norma técnica G050 y básicamente lo que se busca con esto es que estos andamios sean adecuados, sean instalados de una manera segura para que se eviten lesiones o accidentes. El andamio debe ser usado obviamente en condiciones de seguridad, en condiciones ambientales, condiciones de trabajo adecuadas. Es por eso que la norma técnica es muy clara cuando nos dice que está prohibido el uso de andamios cuando existen vientos fuertes, ¿sí? Cuando las condiciones climáticas no son óptimas, el uso de andamios está prohibido, porque se pueden generar accidentes. Inclusive los andamios, a pesar de que estén bien sujetos o bien atados, se pueden desarmar, ¿sí? También es importante mencionar que cuando nosotros instalamos los andamios o los desinstalamos, los trabajadores deben de usar sus equipos de protección personal o sus equipos de protección individual, como es el arnés y la línea de vida, ¿sí? No podemos, por el motivo de que estamos desinstalando o instalando un andamio, no bastaría simplemente con nuestra ropa de trabajo, nuestro casco, nuestros zapatos, sino bastaría también con que estemos atados a un punto de vida, a una línea de vida, con el fin de instalar el andamio de manera segura. Luego, está prohibido usar los componentes de diferentes fabricantes en un mismo andamio. Como bien les decía, ¿no? Si yo compro un andamio de una marca X, no puedo usar los componentes de una marca Y en el andamio X, ¿sí? Los andamios han sido fabricados y producidos para ser utilizados como un juego en sí. No podemos estar improvisando el armado de un andamio. Cualquier otra disposición no contenida en este presente capítulo de la norma técnica G050 debe regirse en lo que es la norma técnica peruana 400.033 de andamios. Esta norma técnica, la 400.033, habla de los andamios, su definición y la clasificación y sus modificaciones. ¿Sí? Entonces, debemos de conocer más a profundidad y yo los invito a conocer y a leer más esta norma técnica si nosotros queremos especializarnos y conocer a profundidad los andamios, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos mínimamente para comprar un andamio? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Cuáles son sus certificados? Las certificaciones que deben de tener estos productos. Entonces, más allá, cuando nosotros compramos un andamio, como bien les decía, estos andamios deben ser certificados, ¿sí? Y habrán visto ya o tendrán la oportunidad que cuando compren un andamio, este debe de estar certificado por la norma técnica 400.034, la NTP, norma técnica peruana, ¿sí? Esta norma técnica peruana establece los requisitos y las modificaciones de los andamios, ¿sí? Usualmente todos los andamios que son producidos o fabricados en el mundo de la construcción a nivel mundial y a nivel nacional, siempre cumplen esta norma técnica peruana, ¿sí? Siempre cuando adquieran un andamio, fíjense que cumpla con esta norma técnica peruana. Como bien les decía, el uso de los andamios es importante en lo que es el trabajo de albañilería. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llegar un momento a que necesitemos levantar un muro de un segundo piso o de un primer piso con una altura de más de 1,80 m. Entonces, para comodidad del trabajador, del albañil, siempre se deben instalar un sistema de altura, ¿no? En este caso, los andamios. Bueno, el uso de los andamios también es importante que la norma técnica G050 nos dice que los andamios deben de estar debidamente identificados y señalizados en las obras, ¿sí? Es por eso que nosotros en los andamios tenemos que señalizarlos e identificarlos con 3 tarjetas, como la de los semáforos. Una tarjeta de color verde, amarilla y roja, ¿sí? La tarjeta roja, básicamente,
se coloca a un andamio totalmente inoperativo, ¿sí? Como acá podemos ver en la imagen, está prohibido el uso de un andamio que tenga una tarjeta de color roja. ¿Por qué? Porque este andamio está inoperativo y no se debe de utilizar hasta que se haga un cambio adecuado. Es por eso que nos dicen, ¿no? Se prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma que tenga instalada una tarjeta roja. Solo está permitido armar y desarmar o reparar el andamio, nada más. Ningún trabajador puede hacer alguna actividad sobre ese andamio. Luego tenemos la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla ya nos indica que un andamio está operativo, pero ojo, está operativo con restricciones. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Corresponde a aquellos andamios que por circunstancias de la disposición de la obra o de la tarea no cumplen con todos los requisitos de seguridad. Entonces, pero sí se puede trabajar sobre ellos. Entonces, en estos andamios es necesario que el trabajador o el albañil debe estar enganchado sí o sí a una línea de vida o estructura en forma permanente durante la etapa de trabajo. Es importante mencionar que cuando un trabajador está encima de un andamio con tarjeta amarilla, debe hacer uso del arnés y una línea de vida. Y siempre el uso del arnés o la línea de vida debe estar encima de la cabeza del trabajador, ¿sí? Los trabajadores que laboren sobre este andamio deben tomar precauciones especiales y usar arnés de seguridad, como acá vemos en la imagen, ¿no? Bueno, por último, el uso de la tarjeta verde. Usamos nosotros la tarjeta verde para identificar o señalizar un andamio cuando éste está totalmente operativo. Este andamio se ha construido cumpliendo todas las normas de seguridad y es seguro para todo trabajo manual. El uso de la tarjeta verde corresponde a los andamios estructurales que cuenten con plataformas completas y barandas perimetrales, estándar de doble nivel, accesos seguros y se encuentren arrastrados o fijados o sujetos debidamente. Sobre ellos, el personal, según las circunstancias, puede encontrarse sin enganchar su arnés de seguridad. Bueno, eso es lo que nos dice la norma técnica, ¿no? Si este andamio cumple con todas las normas de seguridad, no es exigente el uso del arnés de seguridad, pero nosotros, por precaución y siempre para evitar accidentes, debemos de exigir el uso del arnés de seguridad para evitar algún incidente, alguna lesión. No olvidemos que cuando los trabajadores se concentran demasiado, los albañiles, en sus actividades, a veces se les olvida identificar los peligros. Entonces, se concentran tan a fondo en su actividad que se olvidan de la seguridad o de los peligros o del riesgo al que están sometidos y en cualquier momento podrían caerse. Entonces, siempre es necesario usar el arnés de seguridad, ¿sí? Bueno, compañeros, estimados participantes, compañeros, ya vamos a proceder al tema de la pausa para después continuar con el uso de los andamios de seguridad y complementar con lo que es el arnés de seguridad, ¿no? A los andamios siempre van a trabajar de la mano con el arnés de seguridad. Y el arnés de seguridad es un equipo de protección personal que forma parte de un sistema de detención contra caídas, ¿sí? Cuando nosotros instalamos un sistema de detención contra caídas, no solamente instalamos el andamio, sino también tenemos que preocuparnos por el arnés de seguridad, la línea de vida, los puntos de soporte o los puntos fijos que van a evitar que los andamios se muevan. Y el arnés de seguridad también es importante porque nos va a mencionar algunos aspectos que se deben de cumplir y cómo debe ser el uso adecuado. Gobierno Regional del Cusco. Trabajemos con integridad. A 200 años de la independencia del Perú, en nuestro bicentenario nos enfrentamos a un gran desafío: garantizar agua de calidad para las familias de toda la región. Hemos avanzado a pasos agigantados, pero aún nos falta un camino por recorrer.
Desde la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, reafirmamos la integridad y compromiso en nuestro trabajo. En este memorable tiempo histórico, reafirmamos todos nuestros esfuerzos para hacer posible esta noble misión. Más agua de calidad y más salud para nuestros hermanos cusqueños y peruanos. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. Agua y alcantarillado en Pampamarca, Canas, obra que beneficiará a más de 1.270 personas con una inversión de más de 6.903.872 soles. Saneamiento básico de Sutoc, Chicacupe en Canchis, obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y alcantarillado en San Jerónimo, Cusco, obra que beneficiará a más de 3.699 personas con una inversión de más de 4.632.182 soles. Agua potable y disposición sanitaria de excretas en Dicho, San Salvador, Calca, obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y disposición sanitaria de excretas en Ocubiri, Checacupe, Canchis, obra que beneficiará a más de 240 personas con una inversión de más de 2.740.584 soles. Saneamiento básico en Cansabamba, Canas, Cusco, obra que beneficiará a más de 1.118 personas con una inversión de más de 9.500.054 soles. Agua potable y evacuación de excretas en Anansaya, Checa, en Canas, obra que beneficiará a más de 1.460 personas con una inversión de más de 8.337.049 soles. Así también, promovimos la transferencia de más de 20 millones de soles para la ejecución de proyectos de saneamiento a los gobiernos locales. Además, trabajamos en hacer posible el acceso, sobre todo a población de zona rural, a servicios de saneamiento de calidad, integrales y sostenibles. En esta línea, a través de nuestra presencia en toda la región, llevamos a cabo el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, las organizaciones comunales y operadores privados, para garantizar una eficiente gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. De esta manera, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Saneamiento, se encamina por la senda del Bicentenario. Un tiempo no solo para conmemorar el pasado, sino para orientar nuestro camino hacia el futuro. Un futuro con agua de calidad para todos los cusqueños. Son más de 50 millones de inversión en saneamiento y 80.000 cusqueños más que consumirán agua clorada en las 13 provincias de nuestra región. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. ¡Viva el Perú! Gobierno Regional del Cusco. Trabajemos con integridad.
Estamos comprometidos con la inserción laboral y la capacitación para el empleo. Trabajamos para garantizar un trabajo formal y digno para la población. Promovemos, fiscalizamos y supervisamos el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo. Practicamos los beneficios sociales mediante las legislaciones. Buscamos garantizar los derechos fundamentales y sociolaborales en busca de un trabajo digno para el trabajador. Te orientamos cómo formar un sindicato en la rama que tú elijas. Para capacitarte en los temas que necesites. Trabajamos para defender tus derechos laborales y para generar empleo decente. Feliz 43 aniversario, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. A 200 años de la independencia del Perú, en nuestro bicentenario nos enfrentamos a un gran desafío: garantizar agua de calidad para las familias de toda la región. Hemos avanzado a pasos agigantados, pero aún nos falta un camino por recorrer. Desde la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, reafirmamos la integridad y compromiso en nuestro trabajo. En este memorable tiempo histórico, reafirmamos todos nuestros esfuerzos para hacer posible esta noble misión. Más agua de calidad y más salud para nuestros hermanos cusqueños y peruanos. Perú, te celebramos con nuestro trabajo. Agua y alcantarillado en Pampamarca, Canas, obra que beneficiará a más de 1.270 personas con una inversión de más de 6.903.872 soles. Saneamiento básico de Sutoc, Chicacupe en Canchis, obra que beneficiará a más de 364 personas con una inversión de más de 2.911.617 soles. Agua potable y alcantarillado en San Jerónimo, Cusco, obra que beneficiará a más de 3.699 personas con una inversión de más de 4.632.182 soles. Agua potable y disposición sanitaria de Excretas en Licho, San Salvador, Calca, obra que beneficiará a más de Buenas tardes, estimados participantes, nuevamente. Ya continuamos con la exposición, pero antes de continuar con la exposición de prevención de riesgos laborales, quería invitarlos a que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y puedan dejar sus comentarios de sus preguntas en los comentarios de nuestra plataforma de Facebook, ¿no? Los cuales van a ser absueltos al final de la exposición. Y para que no queden dudas, o si alguno de ustedes tiene interrogantes o quisiera conocer un poco más, o algún punto no quedó claro, dejen sus dudas, sus comentarios ahí en la plataforma, ¿sí? Bueno, continuando, como nos habíamos quedado en el uso de los andamios, que los andamios se utilizan cuando ya trabajamos o necesitamos o nos vemos en la necesidad de hacer trabajos en altura. También nosotros debemos utilizar allí, conjuntamente con el andamio, el arnés de seguridad. El arnés de seguridad y el andamio van a ser los que constituyen un sistema de detención contra caídas y los que evitan que un trabajador, un albañil, pueda caerse, pueda accidentarse, pueda llegar a tener una fractura, luxación, esguince o hasta inclusive la muerte, ¿sí? Entonces, primero que nada, tenemos que definir o tenemos que conocer qué es un arnés de seguridad. Un arnés de seguridad es aquel equipo de protección personal, ojo que es un EPP, que está provisto de cintas, correas, hebillas y anillos que sirven para asegurar al trabajador de tal manera que distribuya las fuerzas de la caída sobre los muslos, la zona pélvica, la cintura, el pecho y los hombros, ¿sí?
Acá podemos ver en la imagen, acá en la mano, parte superior, que un sistema o un arnés mal colocado podría generar una lesión, pero un arnés debidamente adecuado genera básicamente un miedo en el trabajador que ha podido caer, pero no genera más que solamente un miedo. El trabajador se encuentra estable, ¿sí? Entonces, un arnés, como bien los decíamos, distribuye la carga de impacto para minimizar las lesiones y posiciona a la víctima para el rescate. Eso es lo importante del arnés, ¿sí? El arnés debe ser adecuado y debe ser utilizado adecuadamente, ¿sí? Para que se active ante una caída de un trabajador, se active el plan de emergencia. Y el plan de emergencia básicamente depende depende de las medidas de seguridad que se tienen en cada institución, en cada obra, para que se tomen las acciones preventivas o se active el plan de emergencia, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones a seguir? ¿Sí? Básicamente un plan de emergencia también nos pide que primero mantengamos la calma y veamos la manera de cómo sacar o cómo rescatar al trabajador que se ha podido caer. El arnés de seguridad. Acá tenemos más detalles del arnés de seguridad. Estos elementos deben ser de una capacidad de resistencia de 5.000 libras, ¿sí? O deben ser mínimo de 2.270 kilogramos. Esta es la capacidad de resistencia que deben de tener los arneses de seguridad y que cumplen y que de alguna u otra manera van a cumplir con las especificaciones de la norma ANSI, la Z359.1. Esta norma ANSI también es, al igual que los andamios, es la norma que certifica que un arnés cumple con las características mínimas para ser usado, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros compramos un arnés de seguridad, debemos de fijarnos que cumpla con esta normativa, la ANSI Z359. También los invito a leer y a conocer un poco más sobre esta norma ANSI. Ahí vamos a obtener algunos detalles un poquito más particulares sobre los arneses de seguridad, ¿sí? Es importante también mencionar que el arnés de seguridad debe ser inspeccionado antes de cada uso, ¿sí? Usualmente en nuestros trabajos de día a día, en las obras que venimos ejecutando, nosotros siempre tenemos que realizar esta acción de inspección del arnés, ¿sí? No nos debemos de confiar de que el arnés el día de ayer estuvo bien y este día suponemos que también estaba bien. No nos confiemos. Siempre inspeccionemos el arnés, este equipo de protección personal antes de su uso. ¿Por qué? Porque pudo haberse dañado o pudo haberse, o puede presentar algún defecto de algún otro momento, ¿sí? Este arnés también debe ser sencillo de colocar y de quitar, ¿sí? Eso debe ser una de sus, eso es uno de sus requisitos mínimos que debe de cumplir el arnés de seguridad, ¿sí? No debe ser totalmente complejo en su utilización, debe ser totalmente práctico, para lo cual hablamos de sencillez, ¿sí? El arnés también debe ajustarse al usuario adecuada y cómodamente. Más adelante, en la siguiente diapositiva, les voy a explicar cómo debe ser utilizado el arnés de una manera adecuada y cómoda para el trabajador. Y también no debe usarse el arnés para personas que pesen más de 135 kilogramos, ¿sí? Si bien es cierto, el arnés debe tener una capacidad de resistencia de 2.270 kilogramos, pero la norma técnica de la G050 y la norma ANSI, la Z359, nos indica que no se deben de usar arnés para personas que pesen más de 135 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que nos indica la norma, así que hay que tenerlo muy en cuenta también. Bueno, acá seguidamente, como les dije, vamos a mencionar el uso del arnés de una manera adecuada y cómoda para los trabajadores y para los albañiles que hacen asentados de muro a una altura ya considerable, ¿no? O ya a más de 1,80 m, 2 metros, o en un segundo piso, un tercer piso, ¿ok? El arnés, como bien lo hemos visto en la gráfica anterior, está compuesto por unas cintas y unas correas. El arnés debe ser colocado de esta manera, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá, tenemos 2 tiras en cada hombro. Estas tiras deben estar
situadas a una distancia igual y deben de estar bien ajustados y deben estar bien introducidos en esta parte, en estos pasadores que nosotros acá los vemos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, la distancia que existe de esta cinta hacia el hombro tiene que ser la misma que existe de acá a allá, a este otro hombro, ¿sí? Luego, en la parte posterior, el arnés siempre tiene un anillo, que es un anillo en forma de D, anillo dorsal D. Este anillo debe estar situado tal como acá se aprecia en la imagen, en la parte central de los omóplatos de nuestra espalda, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en algún momento este trabajador se llega a caer, simplemente debe estar, el arnés se quede en esta posición y no el anillo aparezca a la altura de la cabeza o encima de la cabeza, que podría ya generar otro tipo de lesión como una asfixia o una distensión muscular, ¿sí? Entonces, esto es necesario que el arnés siempre debe estar debidamente ajustado y acá debe estar ubicado el anillo D. Luego también vemos que en la parte delantera tenemos una tira que junta a los dos lados de los hombros, ¿no? Una tira que va del pecho. Esta tira, como bien dice, debe estar totalmente nivelada, no tiene que estar de manera oblicua, debe estar totalmente nivelada, recta, ¿sí? Y debe ser colocada aproximadamente a 15 centímetros del cuello o 6 pulgadas, más abajo del cuello, ¿sí? Prácticamente a la distancia de acá, la distancia de la tira del pecho hacia el cuello debe ser de unos 15 centímetros o 6 pulgadas. Esto depende mucho de la altura, ¿no? Del trabajador, del obrero, pero este es un número promedio, un número aproximado que siempre se utiliza, ¿sí? Y que se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque este arnés es ajustable, ¿sí? Entonces, luego, en la parte de abajo, en la parte inferior del arnés, las tiras de las piernas deben estar ajustadas hasta que quede totalmente ceñido al cuerpo y las tiras estén introducidas dentro de los pasadores. Como acá vemos también en esta otra imagen, las tiras en la parte inferior posterior deben estar totalmente ceñidas al cuerpo, a las piernas, a la entrepierna del obrero o del trabajador. ¿Por qué? Porque si no está debidamente ceñido, se podrían ocasionar lesiones, ¿no? Básicamente lesiones en los testículos, en las partes íntimas, que podrían, en vez de haber generado una protección al trabajador, podrían generar una lesión más profunda en el trabajador. Entonces es importante que el uso del arnés sea debidamente adecuado y sea debidamente colocado en el trabajador. También yo recomiendo de manera personal que el arnés debe ser supervisado y la colocación debe ser adecuada y supervisada por el prevencionista o el ingeniero de seguridad, ¿no? Y también que el trabajador que va a usar arnés y que va a hacer trabajos en altura esté totalmente capacitado y que conozca los peligros y los riesgos cuando realiza sus trabajos en altura. Esté capacitado en conocer los peligros, los riesgos de altura y también esté capacitado en el uso del arnés, ¿sí? Mínimamente, como acá podemos ver en la imagen anterior, el arnés debe tener 2 cintas, ¿sí? 2 cintas que se anclen a 2 puntos de línea de vida, para evitar que si una de ellas se rompe, la otra línea o la otra cinta va a ayudarnos a que todavía el trabajador quede suspendido en caso se haya caído. Entonces, el arnés de seguridad, estimados participantes, es muy importante cuando hablamos de andamios, ¿sí? El arnés de seguridad debe estar instalado, debe ser sujetado por encima de los hombros, encima de la cabeza, en el caso de los andamios. No podemos instalar o sujetar el arnés a una baranda que esté a la altura de la cintura o debajo de los hombros del trabajador. Siempre tiene que estar encima, ¿sí? Tengamos eso en cuenta también. Bueno, ahora vamos a continuar a hablar sobre la última medida de control, que son los EPPs, ¿sí? La última medida de control para lo que es la prevención de riesgos es el uso de los EPPs. Y cuando hablamos de EPPs son los equipos de protección personal o son los equipos de protección individual que deben de usar todos los trabajadores que realizan actividades de albañilería, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la vestimenta o la ropa de trabajo,
¿sí? No tenemos que utilizar prendas muy amplias o sueltas, ya que estas pueden perjudicar y pueden hacer que las personas o los trabajadores queden atrapados en partes móviles de la maquinaria, ¿sí? Se recomienda que la vestimenta siempre sea con unas cintas reflectivas y también sea de mangas largas, ¿sí? Y obviamente de la talla del trabajador. Esto nos va a ayudar a evitar lesiones o rasmillones en los brazos, piernas y más que todo también las cintas reflectivas ayudan a visualizar a lo lejos de que un trabajador está haciendo una actividad a distancia, ¿sí? Luego tenemos la protección de la cabeza. Para la protección de la cabeza es importante mencionar que tenemos al EPP que caracteriza y distingue mucho a los trabajadores de construcción, el casco, ¿sí? El casco es el que nos va a proteger de los golpes, así como también de los contactos eléctricos, ¿sí? Es importante mencionar que los cascos deben de también cumplir una certificación y todos nosotros, existen diferentes tipos de cascos, ¿sí? Que tienen, deben de ser certificados ya sea dieléctricamente o según el material de su elaboración que han sido fabricados los cascos, ¿sí? Y también en la parte de la visera del casco, esta es la parte de la visera, este es el armazón del casco y estos son los laterales. En la parte de la visera del casco nosotros podemos apreciar qué certificación cumple el casco, contra qué nos va a proteger. Usualmente los cascos dieléctricos llevan ahí un triángulo con un símbolo de la electricidad, que es como un rayito, y también ahí al costadito hay como un relojito, un reloj en el cual nos indican internamente la fecha de producción del casco, ¿sí? Se recomienda que el casco debe ser usado un promedio de 6 meses consecutivamente si es que se utiliza día a día, si no un promedio de 1 año, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el casco más de 1 año y el casco está expuesto al sol, a la radiación solar, el casco también se empieza a dañar, ¿sí? Y el casco ya no va a tener la misma resistencia en caso de un aplastamiento de un objeto o de una caída de un objeto pesado, ¿sí? Tengamos eso presente también. Luego, hablamos sobre la protección de los pies, ¿sí? Y cuando hablamos de la protección de los pies, tenemos que hablar de los zapatos de seguridad, los botines o las botas de seguridad, ¿sí? Estos zapatos, botas, botines de seguridad protegen a los pies de las perforaciones, aplastamientos y contactos eléctricos. Mínimamente los zapatos de seguridad deben de tener una suela antideslizante y antiderrapante. También esta suela debe estar totalmente cubierta y recubierta para evitar de que objetos punzocortantes como clavos en el suelo introduzcan o traspasen la suela y nos generen lesiones. Sí, estos zapatos deben de tener una resistencia a sustancias anticorrosivas o a sustancias tóxicas que puedan dañar nuestros pies, ¿sí? Los zapatos, como acá podemos apreciar en esta imagen, tienen que tener la punta de acero, ¿sí? Punta de acero, ¿por qué? Porque usualmente cuando nos caen, es muy común que en los trabajos de albañilería puedan caerse un poco de ladrillos o se nos puedan resbalar de las manos, entonces básicamente llega y nos puede lesionar los dedos de los pies. Entonces, si el zapato tiene la punta de acero, nos va a cubrir esas y va a evitar esas lesiones, ¿sí? Por último, también decimos que los zapatos deben de ser dieléctricos, es decir, deben de tener resistencia a la electricidad. Ante contactos de cables pelados o cables expuestos, y si nosotros pisamos esos cables con nuestros zapatos dieléctricos, no vamos a tener el riesgo de electrocutarnos, ¿sí? Tengamos eso presente también. Seguidamente, continuando con los GPPs, tenemos la protección de los ojos. Los lentes de seguridad o gafas de seguridad protegen básicamente los ojos de los obreros, de los trabajadores, cuando estamos trabajando con concreto o mamposterías, ¿sí? Es muy común que en la actividad de albañilería después del asentado de muro se haga el tarrajeo, ¿sí? Entonces, usualmente cuando hacemos esta actividad, siempre salpica un poco de concreto, un poco de la mezcla hacia nuestro rostro. Inclusive esta mezcla, que son partículas diminutas, pueden caer a nuestros ojos,
¿sí? Y nos pueden dañar. Entonces es importante el uso de las gafas de seguridad. También es importante que las gafas de seguridad se utilicen cuando hacemos actividades de corte o esmerilado, ¿no? Ya que se generan ahí también emisión de partículas diminutas. Seguidamente tenemos la protección para las manos, ¿sí? Cuando hablamos de protección para las manos, hablamos de los guantes. Los guantes nos protegen las manos de posibles heridas que podemos nosotros obtener cuando manipulamos ladrillos o bloques de hormigón o hasta inclusive el cemento. En albañilería es muy común y es muy necesario en nuestro medio utilizar guantes de Hebe, ¿sí? Los guantes de Hebe y guantes de cuero nos van a ayudar, pero los guantes de Hebe son muy comunes en utilizar porque nos ayudan en la manipulación del concreto, del preparado del concreto, ¿sí? Luego tenemos la protección facial. La protección facial es aquella mascarilla que es de uso obligatorio cuando trabajamos con las sierras, amoladoras o aquellos equipos similares, ¿no? También hoy en día es muy común que, hasta hace unos meses, desde que se reactivó el sector de construcción después de esta pandemia, se utilizaba mucho la protección facial, un protector facial para evitar el contagio contra el COVID, ¿no? También es de muy ayuda este protector facial cuando hacemos trabajos como en caliente, como la soldadura, sí. Luego tenemos la protección contra los oídos, ¿sí? Cuando hablamos de protección contra oídos tenemos dos tipos de EPPs, ¿no? En este caso, estos protectores tipo orejeras que se complementan al casco. Para esto el casco debe tener en sus laterales estos adicionales para acondicionar estos protectores auditivos. O también tenemos aquellos tapones auditivos que son más delgaditos y que van directamente a la parte interna del oído. Estos nos ayudan a cubrir la parte externa del oído y se adaptan al casco, ¿sí? Son mucho más prácticos, ¿por qué? Porque a veces van acoplados al casco y cuando uno ya no está expuesto al peligro, al ruido, le pueden levantar prácticamente el tapón, la orejera, el tapón, y puede continuar sus actividades, ¿no? Entonces, estos protectores de oídos también nos ayudan básicamente y reducen un promedio de 25, 27 decibeles la actividad, el nivel del sonido, ¿sí? Luego tenemos la protección respiratoria, ¿sí? La protección respiratoria, como acá podemos ver en la imagen, es aquella que nos va a proteger de inhalar o de respirar aquellos gases tóxicos, polvos nocivos y vapores orgánicos. Usualmente en la industria de la construcción y en los trabajos de albañilería se recomienda el uso de las mascarillas o con filtro o con doble filtro para evitar que el polvo, estos gases, ingresen a nuestro organismo, ¿sí? Luego, básicamente esos serían los EPPs básicos que nosotros necesitamos o debemos de tener en cuenta cuando hacemos trabajos de albañilería, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos del lugar de trabajo, ¿sí? El lugar de trabajo nos pide, la norma técnica G050 nos indica que el lugar de trabajo debe de cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Todo con el fin de ¿qué? De tener un lugar de trabajo seguro y saludable, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un lugar de trabajo seguro y saludable, básicamente evitamos que se propaguen o que se susciten accidentes o incidentes, y también esto ayuda a que el nivel o a que la eficiencia del trabajador sea buena y que el avance del trabajo sea adecuado, sea el óptimo, ¿sí? Entonces la norma técnica nos dice que la organización de las áreas de trabajo debe ser muy tomada en cuenta en los lugares de trabajo, ¿sí? En esto debemos de tener muy en cuenta que las áreas de trabajo, las cuadrillas o los lugares donde vamos a desarrollar nuestras actividades deben de ser ya tomadas en cuenta, previstas por el maestro de obra, por el prevencionista, para evaluar, ¿no? Si este lugar de trabajo es adecuado o no, ¿sí? Y si no es adecuado, tratar de brindar las condiciones necesarias para que las condiciones inseguras sean eliminadas, ¿sí? Y se eviten accidentes. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta la instalación de suministros de energía,
Si hay lugares de trabajo en los cuales no vamos o no hay energía ya instalada en el punto, pero nosotros vamos a necesitar el uso de herramientas que necesiten o de maquinaria que necesite energía. Entonces tenemos que instalar suministros debidamente adecuados, ¿no? Y debidamente señalizados. También hay instalaciones eléctricas provisionales, ¿sí? También tengamos eso en cuenta, deben ser debidamente señalizadas e instaladas. El lugar de trabajo también debe tener la condición de que los accesos y las vías de circulación sean debidamente señalizadas. El acceso debe ser totalmente libre. En casos de emergencia, la zona de ingreso y la zona de salida debe estar totalmente despejada, ¿sí? Eso debe hacerse de conocimiento a los trabajadores y obreros. ¿Por qué? Porque a veces, como bien lo decía antes, si los obreros se dedican básicamente o se enfocan en su actividad de asentar un muro o de alguna actividad que estén haciendo, a veces interfieren, ¿no? Dejan sus materiales en las zonas de acceso y las zonas de salida. Y eso, cuando suceda un incidente como un sismo, pueden perjudicarnos, ¿sí? Pueden perjudicar a la vía de evacuación. Luego también tenemos que el tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y las zonas colindantes, ¿sí? El tránsito peatonal también debe estar totalmente delimitado. Esto es muy común también cuando se hacen obras de construcción civil con 2 o 3 pisos o más, en los cuales debe de haber zonas básicamente de acceso peatonal para los visitantes, supervisores y para los trabajadores debidamente señalizadas. Las vías de evacuación, como bien les decía, las salidas de emergencia y las zonas seguras deben estar bien delimitadas y fijadas. Es importante por eso que hagamos siempre el uso de la señalización, señalizar nuestras áreas de trabajo. También tenemos que el lugar de trabajo debe tener una buena iluminación. Sin una buena iluminación se produce, hay más posibilidad de que existan accidentes, incidentes en el trabajador. Sí, una buena iluminación nos va a ayudar a que el trabajador vea bien su actividad y aún así reconozca e identifique los peligros que existan. La ventilación también es importante, ¿sí? Ya sea esta ventilación natural o artificial, pero es muy importante dependiendo también de las condiciones climáticas donde se realice la actividad. Los servicios de bienestar. Bueno, el lugar de trabajo también debe tener un servicio de bienestar, como pueden ser los comedores, los servicios higiénicos. Son aquellos servicios en los cuales deben de estar al alcance del trabajador para que ellos tengan que cubrir sus necesidades básicas. También hablamos sobre la prevención y la extinción de incendios. El lugar de trabajo debe tener este enfoque, ¿no? Prevención y extinción de incendios. Si existe un peligro de que se dé un amago de incendio, también debemos de tener allí un extintor, ya sea dependiendo del tipo de fuego que tengamos, podemos instalar un extintor de PQS o uno de CO2. Bueno, también por último, la atención de emergencia en caso de accidentes, ¿no? Siempre tenemos que prever que el lugar de trabajo esté ante esto, ¿no? Ante los casos de accidentes. Si digamos, tenemos un trabajador que trabaja a una distancia totalmente alejada o en una zona alejada donde hay postas, centros médicos o postas de salud, por lo menos tenemos que tener ahí la supervisión de nuestro profesional de salud, ¿sí? Para que en caso si sucede una emergencia, un accidente, tenga la atención inmediata a la brevedad posible. Todo ello, lo que se busca es siempre tener un lugar de trabajo seguro y saludable. Bueno, seguidamente vamos a tener las medidas contra el COVID-19. Si bien es cierto, el COVID-19 ya ha avanzado, no podemos, ya está en una etapa totalmente avanzada en la cual prácticamente el gobierno, el Estado, están tomando las acciones pertinentes con la propagación de las vacunas, la aplicación de las vacunas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 aún está presente en nuestro medio, ¿sí? Entonces, precisamente también en la obra que venimos ejecutando, nosotros también tomamos las medidas preventivas contra el COVID-19. Básicamente tenemos un tópico con la señalización adecuada y también tenemos y hemos venido aplicando
cada cierto tiempo las pruebas negativas, ¿no? Hemos venido aplicando las pruebas contra el COVID, las cuales afortunadamente han salido negativas, y eso es un buen índice, es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque nos indica que estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. No nos olvidemos que aún estamos propensos a contagiarnos, no nos confiemos mucho. Si bien es cierto, ya la mayoría de las personas ya se están empezando a vacunar, pero no nos confiemos, estimados participantes y público en general, del COVID-19, ¿sí? Mantengamos y cumplamos siempre los protocolos de bioseguridad. Y esos protocolos de bioseguridad básicamente son el uso de las mascarillas constantemente, lavado de manos frecuentemente, evitar cumplir con el distanciamiento social, evitar el contacto físico, y como les decía, ¿no? En la obra usualmente nosotros también manejamos protocolos como es la limpieza, desinfección de las áreas comunes, brindar las mascarillas a los trabajadores, control de temperatura al ingreso y a la salida, también con el control de la saturación del trabajador, todo con el fin de hacer un control de los trabajadores y también mitigar, ¿no? Mitigar el aspecto de contagio de COVID-19, ¿sí? Bueno, ya para finalizar también, básicamente, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, cuando hacemos trabajos como la albañilería, siempre tenemos que dar unas recomendaciones. Las recomendaciones son estas. Antes de comenzar, tenemos que solicitar la información sobre las tareas que vas a realizar en la jornada. Siempre tienes que analizar los riesgos que puedes entrañar o que puedes encontrar en tu área de trabajo. Solicita las herramientas, equipos y protección personal adecuada, así como los materiales necesarios. Todas estas acciones tienen que ser antes de que uno empiece su jornada laboral. Durante la actividad o la jornada, durante el trabajo, nosotros tenemos que utilizar las protecciones personales, respetar las señales de seguridad, cuidar y respetar las protecciones colectivas. Observa siempre el estado y comunica si algo ha pasado. No te expongas innecesariamente a los riesgos. Las protecciones pueden fallar. Como bien dije, los EPPs no son perfectos. Pueden presentar fallas. Y después, al finalizar de la jornada, siempre procuremos dejar los bordes filosos o aquellos materiales punzocortantes que hemos causado durante el trabajo debidamente protegido o debidamente aislado, ¿no? Esto, ¿a base de qué? De mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, ¿sí? Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado es un hábito que se debe de generar hoy en día en todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que se eviten lesiones y para que al día siguiente el trabajador pueda cumplir con sus actividades sin ningún inconveniente. Y también no está de más hacer una pequeña reflexión. ¿Estás satisfecho de la seguridad de tu trabajo? ¿Has abusado de la confianza en el trabajo? Como bien lo decía, los accidentes hoy en día son investigados. Y los accidentes básicamente suceden por dos causas: acciones inseguras y condiciones inseguras, ¿sí? Básicamente, los accidentes no son casuales, siempre son provocados. Entonces, evitemos los accidentes. Como último mensaje, estimados participantes, solamente les quiero decir que recuerden que la prevención de accidentes empieza con uno mismo, ¿sí? No es necesario que un supervisor de seguridad o un prevencionista de riesgos esté todo el día detrás de ti. Si ustedes tienen la convicción de trabajar con seguridad, estoy casi completamente seguro de que nada les va a pasar. Bueno, esto era para finalizar, y también para finalizar vamos a colocar un video. Les dejo con el video. Fundación Laboral de la Construcción. Seguridad y salud en el oficio de albañilería. Los trabajos de albañilería engloban una gran cantidad de actividades que están presentes en multitud de fases de obra, tales como obras de fábrica, cerramientos exteriores o tabiquería interior, entre otras. Planificación de los trabajos. Antes de comenzar los trabajos,
Se tendrá en cuenta las posibles interferencias con trabajadores de otros oficios. Caídas a distinto nivel. Se respetarán las protecciones colectivas existentes en los huecos verticales u horizontales. Hay que tratar que el replanteo, la colocación de plomadas y reglas no implique la retirada de elementos de protección como barandillas, redes o tapas de madera. Se garantizará en todo momento la estabilidad de los medios auxiliares que se utilicen mediante anclajes, estabilizadores o por una relación adecuada entre su anchura y su altura. Asimismo, no se modificarán los elementos de los medios auxiliares. En los casos en que la protección colectiva no sea eficaz, se utilizarán los sistemas anticaída adecuados. Caída de objetos por desplome o derrumbe. Durante la manipulación de materiales con medios mecánicos, el amarre de la carga debe ser firme y resistente. Se evitará el guiado manual de cargas. Se permanecerá fuera del radio de acción de la carga. Solo se retirarán los embalajes o flejes del material cuando se vaya a hacer uso del mismo. El acopio de materiales debe realizarse de forma estable, homogénea y ordenada en los lugares habilitados para ello, teniendo en cuenta no ubicar materiales en las zonas de paso. No se trabajará en las proximidades de paramentos recién ejecutados y cuando sea necesario garantizar su estabilidad y rigidez, se colocarán medios de sujeción. Se evitará la superposición de trabajos en la vertical sin apantallamiento intermedio y se delimitarán las zonas inferiores donde se estén ejecutando estos trabajos. Sobreesfuerzos. Se evitará permanecer tiempos prolongados con posturas forzadas, tratando de alternar tareas o realizando pausas. Se mantendrá la espalda recta. Se evitarán rotaciones de cintura con carga y manipulaciones por encima de hombros y cabeza. Si la carga resulta muy pesada o voluminosa, se utilizarán medios mecánicos. Si las dimensiones o el peso de la carga lo requieren, se pedirá ayuda. Riesgos derivados de los agentes químicos. Si se trabaja con productos químicos, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto a su uso y el empleo de los equipos de protección individual necesarios. Se mantendrá una higiene personal adecuada y no se podrá comer, beber o fumar durante la manipulación de los mismos. Recuerde: mantenga el tajo ordenado y limpio. Respete en todo momento las protecciones colectivas. Utilice los equipos de protección individual adecuados para cada tarea. Siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la manipulación de los equipos de trabajo. Evite sobreesfuerzos y alterne las tareas. A usted le corresponde velar por su propia seguridad. Fundación Laboral de la Construcción.